Damos la bienvenida a la conocida y prestigiosa periodista María Belén Arroyo, quien con una larga carrera en medios de comunicación es parte ahora de Código Vidrio, un importante portal de investigación. Se ha vuelto algo casi natural en Ecuador el de conocer que un juez de Yaguachi o de San Borondón o de Manglar Alto o de Puerto Viejo toma decisiones importantes sobre casos que se ventilan en la justicia ecuatoriana o que son parte de decisiones del Consejo de Participación Ciudadana o Control Social o de organismos de control. Pero hay temas aún más drásticos, temas que tienen que ver con una especie de filtración de mafias en la justicia ecuatoriana que ha sido investigado por el portal Código de Vidrio, con un artículo que circula ya, que se encuentra también en las redes sociales, cuyo título es muy sugerente: Narcosentencias Express, privilegios e impunidad en la justicia ecuatoriana. Quisiéramos conocer más detalles, María Belén, sobre esta importante investigación. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y a la audiencia tan amplia que le sigue a usted. Estoy muy complacida por estar acompañándola en este espacio. ¿Qué es lo que les motivó primero a hacer esta investigación? Que entendemos tiene cuatro importantes capítulos: el expediente Servio, el expediente Rasquiña, el expediente Villacreces, el expediente El Rodeo, que coincidencialmente trata también sobre un juez que hoy es noticia por haber emitido un habeas corpus nuevamente en favor de Jorge Glass. Gracias, Gustavo. Efectivamente, teníamos información con Arturo Torres, que es mi colega. Yo, por mi parte, trabajo en Revista Vistazo, pero hicimos una alianza de los dos medios con el apoyo de una plataforma internacional que se llama Conectas, que apoya proyectos de investigación de largo alcance. Teníamos noticia de que jueces ecuatorianos habían modificado sentencias en firme para el caso de personas que estaban en prisión cumpliendo penas por narcotráfico en gran escala. Teníamos la información de casos aislados y nos propusimos hacer una investigación sistemática para saber si efectivamente este era un fenómeno extendido o eran casos aislados. Para comentarte entonces, Gustavo, y a través tuyo a tu audiencia, hicimos una investigación que se basó en revisar documentos y expedientes, cientos de ellos del sistema SARGE, que es la plataforma de la función judicial, pero además hicimos algunos requerimientos de información para entender cuáles procesos, cómo se había dado este fenómeno, y efectivamente confirmamos la hipótesis de que no solo se habían modificado sentencias de infirme, sino que se habían rebajado penas de personas que debían estar largos años en la cárcel por narcotráfico y salieron antes por decisión de jueces de garantías penitenciarias que hicieron la interpretación de un principio constitucional que se llama favorabilidad. Lo hicieron para aplicar Las sentencias en firme, ¿pueden estas ser modificadas? Justamente esta era una de las dudas de nuestra investigación. No puede. La única manera es mediante un recurso especial que se llama de revisión, y el caso es clásico, lo estudian las personas que siguen derecho. Alguien es procesado por el asesinato de una persona y ya está cumpliendo la pena de 26 años. Y mañana asoma la persona supuestamente asesinada, asoma y ya está viva. Es decir, ya no hay el delito, y a través de un recurso extraordinario de revisión, la persona que estaba sentenciada por el delito sale porque se revisó su sentencia. Es la única manera de cambiar una sentencia en firme. Lo que detectamos es que a través de una figura que la he mencionado como principio de favorabilidad, los jueces de garantías penitenciarias interpretaron que podían rebajar penas invocando una legislación más favorable al reo, así fuera una legislación ya derogada, y hablamos de la ley vigente antes de que estuviera ya en vigencia el COIP. En el 2014 entra esta nueva normativa, y es de esta contradicción, es de este hecho de que hubo estas dos leyes. La anterior al COIP contempla penas más bajas, y así es como se lograron estas rebajas de penas. Esto de principio de favorabilidad, nosotros legos en la materia
Lo hemos escuchado muchas veces y sabemos que los jueces tienen esa obligación moral, la de interpretar las leyes de la mejor manera en favor de las personas defendidas, o acusadas y defendidas dentro de cualquier caso. Pero eso de utilizar la retroactividad ya nos genera enormes dudas y más allá de esto, utilizar leyes que han sido ya derogadas, leyes que no están vigentes. ¿Cómo se ha hecho esto? Justamente eso lo observó en su momento, desde el año 2019 aproximadamente, la unidad de transparencia del Consejo de la Judicatura al detectar que esto venía ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en diferentes casos, así se dio, Gustavo, tú hablabas de un expediente serbio, se trata de una persona que estaba sentenciada eh, con sentencia en firme por narcotráfico en gran escala y que debía salir en 2031. Pero a partir de esta interpretación, un juez de garantías penitenciarias lo que hizo fue determinar que como el delito empezó a ser investigado en el 2013, esta persona podía ya eh, ser juzgada con esta legislación derogada, con el Código de Ejecución de Penas que ya no está vigente y estaba indicando que el delito se habría cometido antes de la vigencia del COIP. No obstante, esta persona serbia, de origen serbio, había sido ya sentenciada con el COIP vigente desde el 2014. A partir de esta determinación, el Consejo de Judicatura efectivamente se da cuenta que hay esta contradicción o que hay esta ilegalidad y el posible delito de prevaricato. El caso está señalado porque en la investigación periodística nosotros decidimos investigar cómo los jueces trataron el caso, cómo abordaron el caso del narcotráfico, cuál fue la argucia legal que usaron y luego cómo cada juez fue procesado por la justicia y encontramos disparidades. Este juez en concreto que estoy mencionando, uno de los dos jueces que intervino en el caso del narcotraficante serbio, él estuvo en prisión, tuvo que pagar una caución para salir de cárcel. En cambio, el juez que declaró que se había extinguido la pena del serbio fue exculpado y está por volver a la función judicial. Entonces, tenemos el análisis de qué pasó con cada juzgador en cada uno de los casos. Sigamos con uno de los cuatro hilos de la investigación de Código Vidrio, este del expediente El Rodeo, que tiene que ver con supuesta defensa a personas que se encuentran encarceladas. Esto tiene relación con un juez que ha hecho noticia el día de hoy, el juez Bari Molina. El Consejo de la Judicatura emitió en horas de la noche de ayer, cuando se había encendido ya una gran polémica en el país sobre un nuevo habeas corpus para Jorge Glass, un pronunciamiento, aunque lo puso en tono condicional, señalando que el juez Molina habría actuado sin jurisdicción, señalando que tiene un auto de llamamiento a juicio penal en su contra, por supuesto. ¿Cuál es la historia de este juez? Justamente para nosotros fue un hallazgo que sí nos sorprendió encontrar lo que ha venido ocurriendo, lo que había venido ocurriendo en las cárceles de la provincia de Manabí. Le pusimos expediente rodeo porque ese fue el nombre del caso investigado por la justicia, porque el rodeo es el nombre de la cárcel de Puerto Viejo. En este entramado, a partir de una denuncia de la esposa o la pareja de una persona privada de la libertad, se determina que aproximadamente entre 2015 y 2019, unas 90 personas sentenciadas por delitos graves, entre ellas narcotráfico, habrían obtenido ilegalmente la libertad a través de un mecanismo de pagos, de extorsiones y en valores entre 500 y 5.000 dólares, completados a veces con botellas de whisky para complacer a los jueces de garantías penitenciarias, a abogados y a funcionarios del sistema penitenciario en esa región. Entonces, ¿en qué consistía? A través del pago se aplicaba el, el, la famosa carpeta del detenido y se decía, cumple los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Estar en mínima seguridad, en el área de mínima seguridad, haber cumplido un 60% de la pena, tener todos los cursos, todos los requisitos que demuestran
teóricamente que la persona está en camino de la rehabilitación. Esta es una carpeta que se va valorando con puntos y parece que las carpetas se armaban según venían fluyendo los pagos. En nuestra reportería con este proyecto que menciono, nos llamó la atención detectar que había 4 jueces de garantías penitenciarias de Manabí que estaban mencionados en chats, involucrados, sus nombres o sus apellidos, decían, sigue la fórmula que usó el juez tal, hay que hablar con el juez Bani, es decir, era un esquema completo. Sin embargo, la justicia investigó y ¿qué es lo que ocurrió? Que solamente uno de los jueces fue sentenciado, el juez Omar Orellana. El fiscal del caso, el fiscal Alberto Santillán, se abstuvo de acusar al juez de garantías, Bani Molina, por lo tanto, él quedó libre de sospechas en este caso de extorsiones del rodeo. Sin embargo, en nuestra investigación detectamos que el juez Bani Molina también está siendo investigado por un delito de prevaricato al disponer que una mujer, una persona sentenciada por peculado, rindiera o cumpliera la prisión en forma diferente a lo que estaba previsto. Le mandó a cumplir prisión domiciliaria sin justificar que tiene una enfermedad, que tiene una condición que así lo justifique. Entonces, para nosotros la sorpresa fue entender cómo el mecanismo de la aplicación de la justicia había sido tan laxo con este caso que nos parecía muy llamativo. Uno no se espera que personas que están actuando en lo que es la administración de justicia estén cobrando para liberar a autores de delitos graves. Entonces, cito el caso de Bani Molina porque nosotros la investigación que menciono detallamos que él salió bien librado a pesar de muchas evidencias en su contra durante la investigación por asociación ilícita. Y es quien acaba de dar el habeas corpus para Jorge Glass, pero también para Daniel Salcedo. Justamente, entonces entendemos que ya se ha pronunciado el Consejo de la Judicatura indicando que esta persona, que entre comillas, su vida judicial empezó siendo juez a muy temprana edad de 25 años, en un momento político donde parece que la afiliación a un proyecto político quizá era una de las grandes carpetas de mérito para entrar, porque no se explica de otra manera cómo alguien que sale de la universidad ya es juez, a menos que tengas alguna una especie de afiliación o de, de protección de algún tipo que permita que sales de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo y te encuentras ya despachando como un juez. Que han La podido indagar historia sobre sus afinidades políticas. cuando menos sabemos que entró a ser juez después de terminar la universidad en estos procesos tan cuestionados de incorporación de servidores judiciales como masivamente durante la Revolución En la Ciudadana, época eh, Yalc. que uno dice dónde están las grandes credenciales de experiencia, de probidad, por lo menos están como en duda y cuando menos merecen un análisis de cómo Ya el mucho, país está enrolando a los jueces. mucho se ha hablado sobre esto. Y cuando había concursos, incluso de cómo se pasaban los cuestionarios, las preguntas de antemano para jueces seleccionados o futuros jueces seleccionados. En esta amplia investigación, ustedes tienen otros expedientes, el expediente Servio, el expediente Villacreces. ¿Qué otros temas que llamen la atención han podido encontrar? Justamente antes de pasar a los expedientes, te comento, Gustavo, que nos percatamos que 110 personas sentenciadas por narcotráfico obtuvieron la libertad vía rebaja de penas entre 2018 y 2020. Detectamos que las autoridades penitenciarias tenían algún registro de 50 de estos casos y en los otros 60 no hay todo lo que sería el cumplimiento de registros y nos deja grandes dudas de que esos 60 salieron en forma irregular como primera antecedente. Gravísimo. Y ya entrando en los casos más específicos que los manejamos como pequeñas historias dentro de esta investigación, nos llama la atención como el caso de Rasquiña, para quienes nos están siguiendo, Rasquiña o JL o José Luis Zambrano, Jorge Luis Zambrano,
era la cabeza de la banda Los Choneros, desde el brazo armado logístico del cartel mexicano de Sinaloa. Cómo la manera expedita en que su caso es manejado, su caso judicial es manejado, y nuevamente hay una contradicción entre el COIP y la legislación anterior sobre tema materia penal, y a partir de esta discrepancia, si tú lo puedes hablar de esa manera, el ex juez de garantías José Tamayo explica en entrevista cómo procedió, justifica la manera en que una sentencia de 8 años, él no estaba por narcotráfico, él estaba por asesinato, por cómplice de asesinato. Llegó el momento en que el expediente de garantías, un trámite, un petitorio, llegó a manos de este juez. Él, aplicando la favorabilidad, le decidió que otorgar la garantía. Esto allanó y viabilizó el camino para la excarcelación en última instancia de Zambrano. Esto ocurrió a mediados del año 2020. Eh, este caso refleja algunos otros condicionamientos. Hay un juez que también fue destituido, pero murió por COVID en la pandemia, el juez Santa María, y entonces él no llegó a ser procesado, pero el ex juez Tamayo sí. Un poco el aporte de este caso es entender cuál fue el argumento jurídico con el que se manejó. Y este es un caso, si tú quieres, icónico, porque sale de la cárcel, es acribillado el señor Rasquiña, y a su muerte se ha desatado toda esta batalla, esta violencia por la sucesión de liderazgo de los choneros y la confrontación con otros carteles, que es lo que estamos viendo ahora mismo, lo que se menciona como el ascenso del cartel Jalisco Nueva Generación, que era el rival de los de Sinaloa y representado acá por los choneros. Ahora, subiendo un escalón, ¿cómo es que todas estas irregularidades en la justicia que ustedes como periodistas comprometidos en unos pocos meses las pueden sacar a la luz, pasa esos filtros del Consejo de la Judicatura? Es una excelente pregunta, porque ahí entendemos que es un entramado más complejo y es un poco más complicado que entregar toda la responsabilidad en los hombros de la judicatura. Nos dimos cuenta que en muchos de los casos judicatura es el acusador particular, pero también nos dimos cuenta que en ciertos casos, por disposición de fiscalía, eh, judicatura dejó de ser acusador. En el caso de un juez involucrado también en el tema del serbio, de la persona de origen serbia, simplemente le quitaron la calidad de acusador particular, y sin acusador, ¿qué puede hacer? Judicatura ya no puede impulsar la causa. En última instancia, lo que detectamos con preocupación es que la falta de coordinación entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y el sistema SNAI, que tiene que ver con lo penitenciario, al no coordinar concretamente acciones, no están logrando cerrar filas para evitar el avance del crimen organizado, que lo que busca es garantizarse narcoimpunidad en última instancia. Creemos que al tener una adecuada coordinación se pueden detectar estos casos. ¿Cómo grafico eso? Mencioné el hecho de que detectamos 60 personas que obtienen la libertad vía rebaja de penas por méritos entre 2018 y 2020, y no tenemos los nombres. Sabemos que salieron y no sabemos qué jueces les dieron, porque hemos cruzado la información y no hay registros más que este numérico. Entonces, ahí creemos que les están goleando a la Administración de Justicia en forma inimaginable. Si es que nosotros, que nos hemos dedicado a buscar, no podemos dar más detalle, parece que los hechos están ahí, y que toca hacer más coordinación. Debo decir, sí, sin embargo, que a mediados de 2020, por una reforma al COIP, ya no se puede dar rebajas de penas por méritos en delitos de gran magnitud, entre ellos narcotráfico. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es la profundidad y la magnitud antes del 2020. O sea, ¿qué pasó hasta el pico de la pandemia frente a este fenómeno? Esa fotografía del asambleísta Ronnie Aliaga junto a un delincuente perseguido por la justicia de apellido Roldán generó otro escándalo en Ecuador, y esto llevó
a hablar mucho de la penetración, de la infiltración de mafias, de la narcodelincuencia en la política ecuatoriana. Esta infiltración, esta penetración, imaginamos por todo lo que escuchamos, empezó realmente con infiltraciones en la justicia. Nosotros pensaríamos que así es, y de hecho uno de los expedientes que mostramos, que se llama el caso Villacreces, tiene el nombre del juez que liberó a 4 narcotraficantes procesados, sentenciados por tráfico de sustancias a gran escala, y esta persona, este ex juez, les dispuso una rebaja de penas con el mecanismo que ya he mencionado a través de el uso del principio de favorabilidad, y después procedió a la excarcelación diciendo que ya habían cumplido el porcentaje de la pena. Para ser más específicos, uno de ellos tenía que cumplir 52 meses y salió después de 10 meses. Otros tenían que cumplir 13 años y salieron a los pocos meses. Cuando esta persona, este ex juez, que se da cuenta que le están investigando porque algo raro ha hecho, él escribe que le han amenazado contra su vida y que él actúa por amenaza. Ahí estamos entendiendo, aunque no lo documenta con nada más que con un escrito que él presenta, este elemento de intimidación podría ya estar presente, y no nos olvidemos, como cita uno de los académicos que entrevistamos en esta investigación, el narco busca el control en la justicia para garantizar impunidad, y lo busca el control a través de algunos mecanismos que son el miedo, la amenaza, la intimidación, la corrupción, es decir, el pago de favores, y otros mecanismos para cooptar a administradores de justicia, porque en última instancia el gran botín, la gran búsqueda es impunidad. Cuando una persona que comete un delito de cualquier tipo, lo que busca para mantenerse en ese estatus es impunidad. Y eso posiblemente ya lo estamos enfrentando en nuestro país. Realmente, María Belén, hablar de corrupción, de infiltraciones en la justicia ecuatoriana no deja de ser hablar de un lugar común. Ecuador es amplio y diverso. Se ha geolocalizado, por decirlo con un término contemporáneo, la presencia de estos jueces en algunas zonas del país, su concentración. Sí, específicamente estamos identificando el fenómeno en las provincias que curiosamente son las más afectadas y azotadas por el narcotráfico, que son Guayas y Manabí. Para ser más precisos, de Manabí es de donde sale este juez que ha emitido este controversial fallo que viabilizaría la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass y del señor Salcedo. Bien. Muchísimas gracias, María Belén, y felicitaciones a ti, Arturo, por este nuevo, brillante trabajo, Narcosentencias Express, Privilegios e Impunidad en la Justicia Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Gustavo. También es tema que está circulando en la edición impresa de Vistazo, que ya está en circulación. Excelente. Entonces, ahí tienen también un resumen. Muchísimas Gracias a gracias. María Belén. Nuevamente, María Belén Arroyo es periodista justamente de Vistazo y de Código Vidrio.